Bueno, muy buenas tardes con todos. En este video vamos a ver cómo hacer las conexiones de los devanados de un motor trifásico. En resumen, en este presente video vamos a realizar las conexiones de los devanados en las configuraciones estrella, delta estrella, delta delta y estrella delta, en un transformador trifásico de feedback 61107. A partir de estas conexiones en los devanados primarios y secundarios realizaremos las mediciones de voltajes de línea y fase, también la corriente de línea y fase. Para comprobar los resultados de las mediciones, calcularemos los valores aplicando las fórmulas de línea y fase. Determinaremos a partir de los valores medidos la relación de transformación de los devanados primario y secundario, dependiendo de las conexiones antes mencionadas. El objetivo general de todo esto es realizar la conexión en el transformador trifásico feedback 61107 de las configuraciones antes mencionadas. Como objetivos específicos tenemos el determinar las relaciones de voltaje y de corriente en fuentes trifásicas conectadas en estrella y delta, medir y calcular voltajes de línea, voltajes de fase, corrientes de línea y corrientes de fase en cada configuración de conexión del transformador, determinar la relación de transformación en cada configuración de conexión del transformador. Conexión estrella-estrella. En esta clase de transformadores las tres fases de ambos bobinados están conectadas en estrella, siendo la tensión de línea, raíz de 3, veces mayor que la tensión de fase. Aquí podemos observar un gráfico de lo que viene siendo en esquema la conexión de estrella a estrella. La conexión estrella-estrella tiene dos problemas graves, principalmente. Si las cargas en el circuito del transformador no están equilibradas, entonces los voltajes en las fases del transformador pueden llegar a desequilibrarse de forma muy severa. Los voltajes de la tercera armónica pueden ser demasiado grandes. Bueno, seguimos con el video. En esta clase de transformadores, las tres fases del bobinado primario están conectados en estrella y las del secundario en triángulo. Aquí el voltaje de línea primario es raíz de 3, el voltaje de fase, mientras que el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de fase secundario. ¿Qué nos dice esto? Que el voltaje de línea 2 es igual al voltaje de fase 2. También puedo decir que esta conexión nos presenta problemas con los componentes del tercer armónico, puesto que se consume en una corriente circulante en el lado conectado de delta o triángulo. Esta conexión nos presenta problemas con los componentes del tercer armónico, puesto que se consumen en una corriente circulante en el lado conectado de delta o triángulo. Esta conexión también es más estable con respecto a las cargas desequilibradas. Sin embargo, presentan como problema que debido a la conexión el voltaje secundario se desplaza 30 grados con respecto al voltaje del primario del transformador. Este hecho del desplazamiento angular puede causar problemas en la puesta en paralelo de los secundarios de los transformadores. Aquí en el gráfico podemos observar que la conexión es estrella-triángulo, ya que podemos observar que la siguiente es relación de tensiones y corrientes, que nos dice lo siguiente, el cual el ángulo saca la corriente de fase, el voltaje, el cual para calcular el ángulo necesitamos que el voltaje de fase tiene que ser dividido sobre el voltaje de fase 2 por la raíz de 3. Conexión delta estrella. En esta clase de transformadores, las tres fases del bobinado primario están conectadas en triángulo, mientras que las del bobinado secundario lo están en estrella. Aquí el voltaje de línea primario es igual al voltaje de fase primario. Podemos observar que el voltaje de línea 1 es igual al voltaje de fase 1, mientras que el voltaje secundario de línea es raíz de 3 el voltaje de fase secundaria. Aquí tenemos el esquema de la conexión delta estrella y las fórmulas que se aplican a esta conexión. Bueno, continuando con el video, vamos a observar lo que es la conexión triángulo-triángulo o delta-delta. En esta clase de transformadores, las tres fases de ambos bobinados están conectados en triángulo, siendo la tensión de línea del primario y del secundario igual a la tensión de fase del primario y secundario respectivamente. En el siguiente gráfico podemos observar lo que es la conexión delta-delta y sus respectivas fórmulas. Continuando con los esquemas que vamos a implementar en este video, vamos a mostrar primero la parte izquierda, que es la configuración frontal del transformador trifásico feedback 61107. En la segunda imagen tenemos la conexión de los devanados del transformador trifásico conectados en una configuración estrella-estrella, tal como lo estamos visualizando de esta manera. A continuación, en la imagen que sigue, vamos a ver la conexión de los devanados del transformador en configuración delta-delta, tal cual estamos viendo en esta imagen. Y ahora la conexión delta-estrella, que, bueno, la estamos viendo en la última imagen, y que se realizará de la siguiente manera. Bueno, continuando con el video, vamos a proceder a demostrar los cálculos de cada una de las conexiones ya anteriormente mencionadas. Para esto vamos a necesitar los datos obtenidos en la práctica, los cuales son los voltajes de línea,
tanto 1 como el 2 y la corriente de línea del primero. Pero esto, aquí como podemos ver en la primera tabla, podemos observar la conexión estrella-estrella con su respectivo voltaje de línea. Cabe recalcar que la tabla que estoy mostrando aquí es las tablas de las mediciones realizadas en la práctica. Como podemos ver aquí, el voltaje de línea 1 es el de 209 voltios, y para encontrar lo que es el voltaje de fase 1 se procede a utilizar la fórmula de la conexión estrella-estrella, el cual nos dice que el voltaje de fase 1 es igual al voltaje de línea 1 dividido para raíz de 3, y lo cual nos da un resultado de 121 voltios, como se puede observar. Y para el voltaje de línea 2, como se puede observar, es de 119 voltios. Y se utiliza la misma fórmula que nos dice que el voltaje para la fase 2 es igual al voltaje de línea 2 sobre raíz de 3, y nos da un resultado de 68.7 voltios. Y para el cálculo de las corrientes de la corriente de la fase, la conexión estrella-estrella es la misma corriente que pasa por la corriente de la línea 1. Posteriormente vamos a explicar lo que es para la conexión delta-delta. Como datos tenemos que tenemos el voltaje de línea 1 y el voltaje de línea 2 y la corriente en la línea 1. Aquí las fórmulas nos dice que el voltaje de línea 1 va a ser igual al voltaje de la fase 1 y el voltaje de la línea 2 es igual al voltaje de la fase 2. Aquí lo único que cambia es la corriente en la fase 1, ya que nos dice que la corriente de la fase 1 es igual a la corriente de la línea 1 dividido para raíz de 3. Como dato tenemos que es de 0.5 amperios y colocando en la fórmula tenemos que nos da de 0.3 amperios en la conexión delta-delta. Posteriormente se explicará lo que es la conexión delta-triángulo, que como datos tenemos que es el voltaje de línea 1 y el voltaje de línea 2. Para calcular el voltaje de la fase 1 utilizamos la fórmula que es el voltaje de línea 1 sobre raíz de 3 y nos da el siguiente resultado de 122 voltios. Y para calcular lo que es el voltaje de la fase 2 empleamos la misma fórmula anteriormente mencionada, que es dividiendo el voltaje de la línea 2 para raíz de 3 y nos da el resultado de 121 voltios. Y para calcular lo que es la corriente en esta conexión delta estrella, procedemos a colocar en la fórmula que nos dice que la corriente de la línea 1 va a ser dividida para raíz de 3 y nos da este valor de acá que tenemos de 0.4 amperios. Como última conexión tenemos lo que es la conexión estrella-delta, que como datos tenemos el voltaje de línea 1 de 209 voltios, el voltaje de línea 2 de 105 voltios y la corriente de línea 1 de 433 miliamperios. Y para realizar los cálculos tenemos que en las fórmulas de esta conexión tenemos que el voltaje de la línea 1 es igual al voltaje en la fase 1. Y el voltaje en la fase 1 es igual al voltaje de la línea 2 dividido para raíz de 3, que nos da este resultado de 60.6 voltios. Para encontrar el voltaje en la fase 1 es aplicando la fórmula que la corriente de la línea 1 es dividido para raíz de 3, que nos da una corriente de 0.25 amperios. Como podemos observar, esta es la primera tabla de las 4 conexiones realizadas, pero solo utilizando las mediciones de la práctica. En la última tabla procedemos a calcular lo que es la relación de transformación, para lo cual tenemos que tener como datos los voltajes de fase 1 y los voltajes de fase 2. Por esta razón es que se realizó las dos anteriores tablas para poder encontrar los voltajes de fase 1 y de fase 2, para encontrar nuestra relación de transformación en nuestra práctica en cada una de las conexiones ya planteadas para nuestro video. Como podemos observar, para la primera conexión estrella-estrella tenemos un voltaje de fase 1 de 121 voltios y un voltaje de fase 2 de 68.7 voltios. Para encontrar nuestra relación de transformación debemos aplicar lo que es la fórmula que nos dice que alfa es igual a raíz de 3 por el voltaje de la fase 1 dividido para el voltaje de la fase 2. En esta última tabla vamos a encontrar lo que es la relación de transformación, para lo cual necesitamos lo que es el voltaje en la fase 1 y el voltaje en la fase 2.
La fórmula de la relación de transformación es alfa es igual a raíz de 3 por el voltaje de la fase 1 dividido por el voltaje de la fase 2. Para nuestra respectiva conexión estrella-estrella tenemos que el voltaje en la fase 1 es de 121 voltios y el voltaje en la fase 2 de 68.7 voltios. Utilizando la fórmula anteriormente dicha, para la relación de transformación obtenemos un resultado de 1.76. Y para nuestra conexión delta-delta, que nuestros voltajes de fase 1 que va a ser de 212 voltios y nuestro voltaje de fase 2 de 128 voltios, empleando en la ecuación anterior obtenemos un resultado de 1.65 nuestra relación de transformación. Bueno, en nuestra última conexión, la cual es la estrella delta, obtenemos el voltaje de fase 1 que es de 209 voltios y el voltaje de fase 2 que es de 60.6 voltios. Y empleando en la ecuación anterior para nuestra relación de transformación nos da un resultado de 5.97. Y bueno, a continuación vamos a realizar las conexiones de las configuraciones en los devanados del transformador. Vamos a utilizar para esto bananas que nos permitirán realizar las conexiones en los bancos. La primera conexión que vamos a realizar es la de estrella-estrella. Como estamos viendo en el esquema, vamos a proceder a conectar tal cual en los devanados del banco en el transformador. Después de la conexión de cada configuración mediante el software implementado en el laboratorio, se medirán las ondas de voltaje y corriente, las mediciones de corriente y voltaje, los espectros de amplitud de fase y los armónicos respectivos. Conexión delta estrella. Conexión delta-delta. Conexión estrella-delta.
Como conclusión tenemos que gracias a las mediciones y cálculos revisados en esta práctica pudimos darnos cuenta de los valores de corriente y voltaje para diferentes conexiones, como son las conexiones estrella-delta, que demuestran lo estudiado, ya que el voltaje de línea del secundario son iguales a los voltajes de fase del secundario, y las corrientes de fase en el primario son también iguales. Como vimos en la sección del desarrollo de la práctica, ahí se encuentran los cálculos de los voltajes de línea, voltajes de fase, corrientes de línea y corrientes de fase para cada configuración, que gracias al marco teórico antes de empezar el cálculo consideramos que cada configuración está realizada con éxito. Hemos calculado al dividir el voltaje de fase del primario con el voltaje de fase del secundario dependiendo de cada configuración y su respectiva relación del P3. La constante llamada relación de transformación, que nos serviría posteriormente en prácticas para referirnos a un mismo circuito, tal vez al lado primario o al lado secundario del transformador.